Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Largamos el segundo Zoom, reunión sincrónica de Estadística 1. Bueno, podemos largar si tienen dudas y consultas, comenzamos con eso. Si no, tengo ahí un listado de consultas que llegaron de distinta forma por mail que las podemos ir mirando. No sé qué prefieren hacer, si alguno de ustedes tiene... No, yo no tengo preferencia. Quizás el tema de las consultas estaría bueno porque nos puede servir a todos. Bárbaro. Entonces vamos mirándolas y las vamos... Bien, primer tema. Variables y datos, indicadores, variables, definición, tipo de clasificación, interpretación de análisis de datos. Entonces, primera pregunta, parece que acá arrancan las preguntas, este es como el tema. Dice, en la escala de Likert, y ahora explicamos qué es porque no tienen todos por qué saberlo, lo común es que tengan rangos de 1 a 5. Pero en algunos casos hay otras que van de 1 a 6, lo que ayuda a que el que responde tenga una tendencia positiva o negativa. ¿Cuál conviene emplear? Esta pregunta, digo para ubicarlos, por ahí ustedes no entienden de lo que estamos hablando. Hay toda una rama que no es de la estadística, sino de la que se llama métrica o psicometría, que se encarga de construir variables complejas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes por el síndrome de burnout seguramente lo han escuchado o han hablado de eso. O sea, son instrumentos, o la escala de depresión de Beck o de Hamilton, o la escala de ansiedad. Bueno, todos esos constructos evalúan, analizan, digamos, una variable que desde el punto de vista cuantitativo no está armada, ¿sí? Ahí siempre el que la arma o el que la construye tiene mucho conocimiento cualitativo de ese tema o de esa dimensión que quiere analizar, y arma una especie de constructo que se puede evaluar cuantitativamente. Una posibilidad es armar una serie de, se llaman así, pueden ser preguntas, pueden ser reactivos o pueden ser ítems. La pregunta, y uno a esa pregunta responde de menor grado a mayor grado. ¿Está bien? Eso se llama escala Likert, que no es otra cosa que una escala ordinal, ¿sí? Que uno puede ser... no estoy para nada de acuerdo, 2 sería poco de acuerdo, 3 sería ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 sería de acuerdo y 5 muy de acuerdo, por decir algo. ¿Sí? Lo que me preguntan acá, por eso digo, no tiene nada que ver con la construcción de... no tiene nada que ver con los temas que estamos interesando, pero tienen, digamos, de alguna forma están relacionados. Me preguntan si muchas veces se usa de escalas de 1 a 5, hay algunas de 1 a 7 y hay algunas de 1 a 6. El problema es que de 1 a 5 hay una pregunta que es neutra. Y muchas veces, pero eso es parte de la construcción del instrumento de medición, que hay que validarlo y tiene que ser confiable. O sea, no es que uno arma un instrumento y sale. Estos instrumentos, estos constructos, tienen que estar publicados. Es casi como la vacuna. Tiene que estar avalado, tiene que estar publicado y tiene que estar referenciado. ¿Sí? Entonces, una vez que está, ya se puede aplicar. Y hay todo un procedimiento muy específico estadístico que tiene, inclusive, estadística especial para este tipo de validación y de confiabilidad, que no es muy común, como por ahí escucharon hablar de componentes principales y análisis factorial, por ahí no, o el alfa de Cronbach para evaluar
la consistencia interna, o hay otro que se llama Kuder-Richardson, que hace lo mismo, la consistencia interna, cuando las preguntas son dicotómicas, en vez de ser una escala de Likert, es sí o no. ¿Por qué a veces se habla de reactivos? Porque uno, en vez de hacer una pregunta, arma una frase, y uno reacciona entre esa frase con nada de acuerdo, o para nada de acuerdo, o muy de acuerdo, ¿sí? Esa es un poco la... ¿Vieron algún instrumento de este tipo ustedes alguna vez? Si no, les muestro alguno. Me parece que es interesante como para tenerlo, porque en todo, de hecho, ahora en los congresos, con esto de la pandemia, se han generado un montón de constructos relacionados con aprendizaje en contexto de pandemia, con qué hicieron los profesores en contexto de pandemia, qué hicieron los alumnos, qué hicieron, bueno, todas esas cuestiones. Y esperen que les busco algún ejemplo. General, hay un montonazo y hay infinidad de escalas psicométricas. Yo con el que estoy familiarizado es con uno que mide las escalas de conocimiento sobre alguna materia. El 1 no conoce nada, necesita preparación total, y el 5 tiene autonomía total y conoce en profundidad. Claro, esa sería una escala Likert, ¿ves? Ahí tenés una escala Likert. Igual la pregunta que me hace acá, que la contesto y después sigo, es de 1 a 5 o de 1 a 6. Eso no hay una regla general. Hay escalas que tienen de 1 a 7, de 1 a 8. Lo que se recomienda es que sea de 1 a 5 para que haya algo neutral. En el caso de 1 a 6, o sea, el neutral no se toma, y se toma 1 o 2 como negativo, como polo negativo, y 4 o 5 como polo positivo. Si es de 1 a 6, se tomará de 1 a 3 como negativo y de 4 a 6 como positivo. Pero eso si se quiere dicotomizar al instrumento. Muchas veces los instrumentos no se dicotomizan. Esperen que les voy a mostrar, por ejemplo, uno de aprendizaje muy viejo. No sé si está acá. Como ejemplo, este es inventario de estrategias de aprendizaje y estudio, ¿sí? Acá están los autores. Estas son las dimensiones que evalúa. Fíjense, son dimensiones cualitativas: actitud, motivación, administración del tiempo, ansiedad, concentración, etc. Y después muestra acá los llama ítem, pero son reactivos, porque en inglés se habla de ítems y en español se puede hablar de ítems o de reactivos. Esperen que acá están explicadas cada una de las dimensiones que se quiere medir. Y acá están, en este caso son 77 ítems. Y acá tenemos un ejemplo que nunca me pasó eso, algunas veces me pasa, a veces sí, frecuentemente y siempre me pasa. Uno la armó así, yo no puedo discutirla porque está validada, uno puede decir por qué no la armó al revés, son cuestiones que tienen que ver con la construcción del instrumento. Me preocupa salir aplazado en un examen. Durante una clase puedo distinguir entre la información importante y otra poco importante. Está relacionado con las estrategias, cómo el alumno, qué background de aprendizaje, posibilidades de aprendizaje tiene. Bueno, esto acá contesta de 1 a 5 según esta escala. Y tenés algunas que son inversas y otras que son directas, que después hay que dar las vueltas. O sea que el 1 vale 5 y el 5 vale 1. Esa es las 77 preguntas. Hay un manual, generalmente de un manual de uso, ¿está bien? Y después esas dimensiones se suman y dan un puntaje. Ese puntaje es lo que yo llamo score, o puntajes de score, que son medias ordinales y medias cuantitativas, que yo las puse aparte en la clasificación, ahora después vamos. Este es un ejemplo. ¿Qué otro podemos tener con respecto, a ver alguno? Este sería educativo. Este es calidad de vida. El más conocido de todos los hay infinidad de calidad de vida, y se utilizan de calidad de vida para cada patología. Se construye uno de calidad de vida. De hecho, nosotros tenemos calidad de vida para odontología, por ejemplo. Y acá ven el siempre, casi siempre. Acá son preguntas. Algunas veces, solo algunas veces y nunca.
esperen que lo agrando un poco. Hizo menos de lo que hubiera querido hacer por algún problema emocional. Acá, digamos, nada. Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas por algún problema emocional. Bueno, estas son las preguntas. Después habla del dolor. ¿Está bien? Bueno, esto habla de la vitalidad, sintió lleno de vitalidad, estuvo nervioso. Bueno, hay todo un proceso para armar estas construcciones, ¿sí? Este proceso es bastante complicado y generalmente, por ejemplo, es una tesis doctoral, para que se den una idea. Es un laburo para una tesis doctoral, para que vean digamos, la complejidad que tiene armar un instrumento de estas condiciones. Y bueno, acá terminé la pregunta. ¿Alguna duda de esto? Nada, seguimos. 2. Y sigue con esto. Las variables puntaje o score son variables cualitativas, se constituyen una subclase de las ordinales, son una tercera clasificación nominal score. Bueno, esto es un tema así. Cuando vamos al apunte, ¿sí? Un minuto. Así tenemos a la vista el apunte sobre esto, ¿sí? Esto lo tenemos semana 2, 3. Vamos a ver si por ahí hablo un PowerPoint en vez de tipo de variables. Por eso está más cómodo en un PowerPoint. Ahí está. Me está preguntando lo siguiente. ¿Dónde cuerno ponemos puntaje o score? No lo van a encontrar en ningún lado eso. Ese es el problema. Como yo tuve por cuestiones laborales, desde hace mucho tiempo trabajé con pruebas psicométricas, porque yo asesoraba desde el punto de vista metodológico y estadístico, más estadístico que metodológico, aprendí un montón de esto. Y me di cuenta que hay variables que son las variables que nosotros conocemos, que son variables simples. ¿Está bien? Cuando hablamos de cuantitativas, discretas o continuas, nosotros las conocemos y las podemos rápidamente conocer o determinar. Una variable, cantidad de habitaciones, una variable discreta. ¿Está bien? En un hogar. Una variable contigo, peso, altura, etc. Es una variable continua. Los puntajes o score, a veces, como se suman, vieron que cuando mostré los instrumentos iban de 1 a 5, había un montón de preguntas o de afirmaciones. Después, el mismo instrumento se suman esos puntajes de 1 a 5 y dan un puntaje más complejo, que parece un puntaje cuantitativo, o discreto si quieren, donde se suman de 1 a 5, si yo tengo algo que va, una dimensión, un constructo también se llama, que tiene 10 ítems, y van de 1 a 5, el máximo valor va a ser 50, y el mínimo valor va a ser 10. Porque si alguien contestó todo 5, 5, 5, 5, va a ser 50, y si todo contestó 1, 1, 1, va a ser 10. Es el mínimo y máximo valor. Eso se distribuye de una manera, digamos, como si fuera una variable cuantitativa. ¿Por qué las pongo aparte? Porque esas variables muchas veces se comportan como una variable cuantitativa y otras veces se comportan más como una variable ordinal. Un ejemplo de eso puede ser la famosa, no sé si lo vimos acá, no debe estar acá, el Apgar, el índice de Apgar, que se le mide al recién nacido, ¿sí? Que se mide en 5 dimensiones, que en realidad son sistemas de órganos, ¿está bien? Se mide en varias dimensiones, y esas dimensiones pueden tomar valor 0, 1, 2, y el total es 10, y el máximo es 10 y el mínimo es 0. ¿Está bien? Esa variable es una variable que, aunque es numérica, se comporta como un ordinal. ¿Sí?
Y si nosotros se lo medimos a los recién nacidos, la mayoría de los recién nacidos andan, la mayoría es el 90% o más, anda con valores que va de 9 o 10. O sea, todos los recién nacidos, por suerte, o sea, casi todos, nacen con un alto puntaje del índice de Apgar. ¿Está bien? Entonces, la distribución no es una distribución como el peso a la altura. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado con el puntaje Score. Hay otros constructos, como la escala de Wechsler, que es la de inteligencia, ustedes la pueden conocer como escala de inteligencia, que tiene puntajes que van de 0 a 100, que tienen todo un procesamiento, se normaliza la curva, etc. Y se puede procesar como si fuera una variable cuantitativa. Entonces, ¿cuál es la respuesta de toda esta perorata? Que cuando uno tiene una variable construida, siempre tiene que evaluar si se parece más a una variable ordinal o se parece más a una variable cuantitativa. Por eso yo las pongo aparte, para que uno tenga mayor cuidado y evalúe la distribución de esa variable antes de procesarla estadísticamente. Porque esto tiene una consecuencia que tiene que ver cuando yo quiero cruzar variables o hacer análisis estadístico de esta variable con alguna otra variable independiente, que si la distribución no es normal, es una distribución normal, ¿sí? O los puntajes se distribuyen más parecidos a un ordinal, yo tendré que usar distintos métodos estadísticos para procesarlo. No sé si quedó claro esto. Ustedes me dicen sí, dicen no. Y si no, seguimos. Acá dice que no se indican, no, gráficos especiales. Muchas veces los vamos si se parece más una variable continua o cuantitativa, se usarán los gráficos correspondientes a ese nivel de medición. Si es una variable que se parece más a un ordinal, se utilizarán ese tipo de mediciones, ¿está bien? Un ejemplo de esto podría ser, si ustedes, algo más, digamos, más conocido, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal proviene de un constructo relativamente simple. O el hacinamiento también proviene de un constructo relativamente simple, que es la relación, en el caso del hacinamiento, cantidad de personas en un lugar sobre la cantidad de habitaciones de uso de dormitorio. Eso genera una variable cuantitativa, ¿está bien?, que después se ordinaliza o se dicotomiza en hacinamiento sí, hacinamiento no, o hacinamiento, no hacinamiento, hacinamiento leve y hacinamiento grave, ¿sí? Esas son las cuestiones que pueden ocurrir con esa variable. La otra variable que conocemos es el índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura al cuadrado, que nos genera una variable cuantitativa también, pero que se termina, digamos, utilizando como una variable ordinal, bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad, o obesidades. Uno puede hasta tener distintos grados de obesidad. Por eso yo, digamos, y eso no está en los libros, esto es una experiencia mía, las pongo aparte para que las tengan en cuenta y no las usen como si fueran ni cuantitativas ni ordinales. Primero analícenlas y después decidan cómo tratarlas. ¿Está bien? Las escalas psicométricas son variables cualitativas ordinales que pueden tratarse como variables cuantitativas. Bueno, está contestado anteriormente. Depende de la escala psicométrica, puede ser una variable cuantitativa, ejemplo, prueba de inteligencia de Wechsler, ¿está bien? O puede tratarse como una variable ordinal en el caso del Apgar. Otro ejemplo de una escala ordinal, que aunque digamos que otra que es el EVA, es EVA es el dolor, la escala del dolor ¿cómo se llama? EVA, escala del dolor visual, analógica visual. Por eso es EVA, escala del dolor analógica visual. En la cual a una persona le pregunta de 0 a 10, suponiendo el dolor más fuerte que uno tuvo en su vida, ¿cómo estás hoy? Eso se usa mucho para cefalea, para tratamientos, digamos, que a veces que causan dolor,
por ejemplo, para la extracción de un molar, de un tercer molar de la muela de juicio. ¿Está bien? Que después se le pregunta cómo le fue el dolor, porque por ahí quieren evaluar la analgesia, qué mejora la analgesia para extraer un tercer molar, que es bastante complejo, y se utiliza la escala del dolor. ¿Está bien? Ahí la escala del dolor es una escala, aunque va de 0 a 10, es una escala ordinaria. También se puede considerar como una escala ordinaria. Dice, ¿por qué cantidad de médicos por paciente es una variable cuantitativa discreta? Por ejemplo, si yo digo que hay un médico cada 6 pacientes, el resultado no es un sexto, no es un número entero, un sexto. No, un médico no por paciente, cada 6 enfermeros. Bueno, es una relación, no. Generalmente se usa 1 cada 10, entonces, pero la variable es 1 cada 10, 2 cada 10, 3 cada 10, etc. O sea que se puede considerar como una variable cuantitativa discreta. Yo nunca puedo evaluar 1,7 médicos. ¿Está bien? Matriz de datos. ¿Hasta acá a ustedes les surge alguna pregunta antes de seguir con esto? No, para mí está bien. Sí, yo en la última pregunta, la 4, me parece que se refieren a que toda variable cuantitativa debería tener como resultado un número entero, pero ¿es así eso? Aparentemente no, por lo que vos estás comentando. A ver, desde el punto de vista matemático, yo puedo decir que hay 1,37 médicos. Sí. Ahora, desde el punto de vista metodológico, el médico es una unidad. Yo podría decir que, por ejemplo, si yo tengo, necesito 1,37 médicos para atender la sala, o la relación entre médicos y enfermeros es un sexto, que sería 16,7%, yo podría llevarlo a un número que sea entero, por ejemplo, decir, cada 17 médicos, multiplicar con un número para que me dé un entero. ¿Está bien? Ahora, la confusión acá es que acá está mostrando una proporción, no un dato. Digamos, cantidad de médicos por paciente, yo no me acuerdo si pregunté algo así. No, yo no me acuerdo tampoco, surge de la pregunta mi duda nada más. Al revés, es decir, cantidad de pacientes por médico. Tendría Bueno, que sé ser, que ¿no? en una variable, digamos, en una variable cuantitativa discreta también puede ser una fracción el número, digamos, o tiene que ser siempre un número entero cerrado. O tengo que tratar de llevarlo. Claro, pero por decir cantidad, veámoslo al revés, no es cantidad de médicos por paciente porque nos va a dar 0, no sé cuánto. Miremoslo al revés. Claro. Por ejemplo, en Argentina hay 3 médicos cada 1000 pacientes. Estoy diciendo cualquier cosa. Sí, ¿Está sí. bien? Lo que no puedo hacer es decir, hay 3,4 médicos por cada 1000 pacientes. Por ahí esa Bueno, es la relación. O sea, sí, ahora, una variable cuantitativa discreta es conveniente no ponerle decimales cuando uno le sí, expresa. perfecto. Ahora está claro. Eso es, digamos, redondeando la pregunta. Sí, 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 perfecto. Yo no me acuerdo si hay una pregunta así, pregunta 16, dice, la miramos un minuto. Si está mal hay que corregirla. No, creo que se refiere a página 16, dice, porque yo tampoco recuerdo que si el cuestionario que teníamos que enviar no tiene esa pregunta. ¿No? Página 16, bien, miremosla. Me parece, porque el cuestionario no tenía esa pregunta que yo recuerdo.
Vamos a la página 17. Variables cuantitativas discretas. Número de pacientes, número de habitaciones, número de personas que viven en un hogar, cantidad de médicos por paciente. Sí, no es un buen ejemplo, ¿eh? Tiene razón, ya le estoy cambiando. Cantidad cantidad de pacientes, de médicos. Esto es confuso, tiene razón. Sí, es cantidad de médicos, la variable, ya que estoy lo voy a arreglar. Es confuso. El número de camas en una sala. Profe, ¿Eh? yo estaba pensando en, como mi área es la docencia, yo pensaba en docentes con alumnos, es decir, cantidad de alumnos por docentes, o cantidad de docentes por alumnos. Yo igual preciso en una sala tener por lo menos un docente cada 30 alumnos. Entonces, Claro, si vos expresas eso, yo tengo en promedio, porque al final termina siendo un promedio, no puedo decir, tengo 3,4 docentes cada 30 alumnos. Claro. Entonces lo que uno hace es lo redondea. Sí. Yo necesito mínimamente un docente cada 30 alumnos. Tal cual. Ponele. O si lo llevamos a 100 alumnos, podría tener 4 docentes cada 100 alumnos. Porque sería un 3,3, ponele. O lo tiro para abajo o lo tiro para arriba. Pero por ahí, acá estaba mal expresado, porque sería cantidad de médicos por... Es una relación, es una razón entre médicos y pacientes, una proporción, por lo tanto no sería el caso, sería un porcentaje si querés. ¿Sí? Por eso está bien la pregunta que hizo, no está bien esto, así que ya está arreglado. Sí, me sonaba raro, pero bueno, debe haber quedado el cortar y pegar de otros lados. Sigamos con esto, matriz de datos. ¿Por qué en el cuadro, fíjense, alumno, no voy a decir secreto, cómo analiza todo, ¿no? ¿Por qué en el cuadro de la página 21 las columnas son variables y en las filas hay unidades de análisis? ¿No podría considerarse tanto filas como columnas tipos diferentes de variables? Vamos, página 21. Y acá viene el concepto de matriz de datos, en realidad. Me viene bárbaro estas cosas porque siempre termino arreglando muchas. Ahí está. Yo creo que está, digamos, la confusión está ahí. Esta es la estructura de una matriz de datos. Digamos, un programa de estadística, el Excel mismo, cuando uno lo arma, tiene que armar en cada columna una variable y en cada fila cada caso, cada unidad de análisis, como quieran llamarlo. Y la intersección es el dato. ¿Sí? Abramos un ejemplo más interesante que este. A ver. Abro el que estaba elaborando hoy. Pero es como una planilla de alumnos, donde uno tiene la nota de la evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3, y luego tiene distintas filas los distintos alumnos. Y la intersección es el alumno tanto, en la evaluación tal otra sacó 80 puntos. Exacto. Es una forma de ordenar, de organizar que tiene, digamos, ¿cuál es la cuestión? Esta es la matriz de datos, ¿sí? Esto no es el Excel, es el SPSS. Pero es parecido, digamos. En la primera columna tengo el nombre de las variables y ¿por qué? Porque yo puedo tener, si tengo 200 casos y los pongo así, no termina más. Entonces, por alguna razón es lógico que uno generalmente tiene menos variables, siempre tiene menos variables que casos. ¿Se entiende? Lo que yo creo que está confundiendo
es el tema de cuando yo cruzo dos variables, que generalmente armo una tabla de doble entrada. Creo que ahí está la confusión. Vamos a leer de nuevo el Word. Son variables en fila y no podría conocerse tanto filas como columnas, tipos diferentes de variables dependientes e independientes. Claro, fíjense, yo voy a hacer un cruce ahora. Cuando uno cruza dos variables es porque hay una hipótesis previa. Yo puedo decir, vamos a mirar ahora vista de variables. Yo tengo las variables. Lo voy a agrandar esto porque se ve chico, Perdón, no me doy cuenta. Lo voy a agrandar un poquito. Ahí se agrandó. Creo que ahí se ve mejor. Yo acá, el Excel no tiene esto, pero la ventaja de esto es que yo tengo de vista de variables, puedo construir las propiedades de una variable, y por ejemplo, medicación, si no corresponde, está bien y así. Entonces, vamos a poder, esto es cáncer. Ah, no, abrí cualquier cosa, panorámica, esto es de, yo quería abrir otra, a ver. Panorámicas son imágenes de la boca, enfermedades crónicas, vamos a abrir. Enfermedades crónicas. A ver, archivo recientemente. Esperen que lo voy a abrir directamente porque pensé que estaban las principales. Vamos a textos. Examen, trabajo práctico. Y vamos a trabajo enfermedades crónicas, es .sap. Esto es 30/9. Ahí abrí la otra base de datos. Entonces voy a cerrar la otra. Ventana, me voy a base panorámicas, chau panorámicas. Y acá tengo, esta es mucho más fácil de entender. La idea es, yo tengo una variable dependiente, ya que hablamos de variables dependientes e independientes, que es cáncer si no. Fíjense, acá está codificado. Por otro lado, miremos la vista de datos, que yo siempre digo que son números, pero acá le estoy mintiendo. ¿Por qué? Pero en realidad sí son números. El programa este permite poner etiquetas. ¿Está bien? Entonces supongamos que nosotros decimos que el cáncer está relacionado con la edad. A mayor edad, mayor chances, probabilidades de tener cáncer. ¿Sí? Entonces yo podría analizar estadística descriptiva, frecuencia, y primero miro cáncer y edad agrupada, ¿sí? No hago más nada, pongo aceptar, y en resultados me aparecen dos tablas de contingencia, tablas de frecuencia, donde el cáncer tengo 317 casos, no tengo 1483, total 1800. En el caso de la edad tengo 13 datos perdidos, o sea que los porcentajes los voy a mirar acá, porque este 0,7% lo anulo y el porcentaje válido está acá. ¿Está bien? Ahora quiero cruzar estas dos variables. Mi hipótesis es que a mayor edad aumenta las chances, la prevalencia, el porcentaje de tener cáncer. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Me van siguiendo? Entonces, acá puedo hacer dos gráficos, en los dos casos puso el gráfico de circulares, porque son si no, ¿está bien? O mayor o menor de algo, o puedo hacer un gráfico de barras, ¿está bien? Pero para cruzar variables, porque yo supongo que hay una relación, una asociación entre el cáncer y la edad, voy a analizar estadística descriptiva y voy a tablas cruzadas o tablas de contingencia. Eso lo puedo hacer en el SPSS, lo puedo hacer en el PSPP también, que está disponible. Entonces, la variable dependiente
es cáncer. Y el factor o la variable que va modificadora es la edad. Agrupada, en este caso dicotomizada. También podría poner hipercolesterolemia, o sea, colesterol alto, y ver si los que tienen colesterol alto tienen más. Vamos a poner 2 para probar. Y lo que uno quiere saber, bueno, vamos, y el estadístico es el chi cuadrado, ustedes ya eso lo conocen, está bien, no nos vamos a meter más por ahora. Y el resultado de esto es una tabla de doble entrada, donde tengo los de mayores de 60 años y cáncer, y los menores de 60 años y cáncer. Acá tengo las frecuencias conjuntas, eso lo vimos un poco la clase pasada, ¿está bien? Esta es la frecuencia de cáncer sí, cáncer no. Esta es la frecuencia, digamos, de más de 60 años, menos de 60 años, ¿está bien? ¿Hasta acá me siguen? Y estas son las frecuencias conjuntas. 265 son los mayores de 60 años, 60 o más años que tienen cáncer. 722 son los menores de 60 años que no tienen cáncer. Si están asociadas las dos variables, como lo armé acá, la exposición a la enfermedad y la enfermedad, primera fila la exposición y primera columna la enfermedad, voy a tener, si hay asociación, va a haber muchos datos acá. Porque al estar expuesto me voy a enfermar. Al tener, en este caso, más de 60 años, voy a estar más expuesto al cáncer que los menores de 60 años, según mi hipótesis. Y lo mismo va a pasar acá. Pero una forma de verlo es sacar los porcentajes por fila, o sea, lo que se llama probabilidades condicionales, en este caso por filas, ¿está bien? Y a 265 lo divido por 1016, a 49 lo divido por 771, y a 314 por 1787. ¿Sí? Para no hacer las cuentas, voy a analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, y le digo al programa que me muestre por las casillas por fila. Esto me va a quedar más claro, porque yo acá estoy viendo entonces que los que tienen más de 60 años, la prevalencia de cáncer es 26,1%, y los que tienen menos de 60 años tienen una prevalencia de 6% de cáncer. ¿Está bien? Por lo tanto, ya que estoy viendo sin hacer estadística, la estadística está abajo, ¿sí? Está acá, y ya me está diciendo que es estadísticamente significativo, chi cuadrado 0,0000, ¿está bien? Lo que creo que, volviendo a la pregunta de la persona que lo hizo, es que está confundiendo un cruce de dos variables por una matriz de datos. En una matriz de datos siempre en las columnas van el nombre de las variables y en las filas van los casos. Eso es universal, ¿está bien? Con todos los requisitos y las condiciones que nosotros trabajamos. Ahora, ya que estamos acá, miremos los resultados de esto, que es interesante también, para entender que vamos a resultados. No miramos hipercolesterolemia. Fíjense acá, los que tienen hipercolesterolemia tienen un 19,5% contra los que no tienen un 14,5%. La P es significativa, pero más chica, 0,013. Pero si nosotros usamos como nivel de significación el 5% del 0,05, nos está dando significativo también. ¿Cómo estamos hasta acá? Esto salió para explicar el tema de la confusión entre cruce de variables y una matriz de datos. También una matriz de datos es como la vemos en el SP. ¿Está bien? De esta manera. Perdón, pregunta? Pablo. Sí, ¿cuál sería en este caso de las relaciones el gráfico adecuado? Porque recuerdo que en el cuestionario había una pregunta que casualmente decía cuál es la graficación adecuada para el caso este de las relaciones. Y eso es muy difícil de respondértelo. Vamos a sacarle la frecuencia, vamos a dejar los porcentajes, te estoy cargando. Sí. Y acá, por ejemplo, tengo, acá le saqué la frecuencia, yo quiero calcular, digamos, los porcentajes, copio, me voy a un Excel, abro un Excel cualquiera. Me gusta más el Excel que el SPSS, por eso lo hago en Excel, no es por otra cuestión.
Entonces, fíjense, yo pego lo que hice recién acá, ¿se ve bien? Tengo las dos variables, a esto le saco para poder hacerlo. Y entonces, ¿qué hago? Pinto esto en el Excel, yo ni lo pienso, insertar gráfico recomendado y puedo tener este gráfico. Esta es una posibilidad. ¿Está bien? Entonces, si no, tiene cáncer o no cáncer, ¿está bien? Si quieren, lo hacemos enfermo o no enfermo, para que se vea mejor. ¿Está bien? Y acá vemos agregar datos. Agregar datos. Esto representa, a tu pregunta justamente, este gráfico es un gráfico de barras adyacente. Y representa a la tabla de doble entrada de alguna manera. Bien, sería el más adecuado. Sería lo más adecuado, donde yo observo el sí y no. También lo podría hacer más fácil. Yo podría representar esto borrando y dejando esto. Si yo sé que si el 26% de los mayores de 60 años están enfermos, el 1 menos el 100 menos el 26,1% van a ser los no enfermos, ¿está bien? Y lo mismo para menores de 60 años. También lo podría representar así. La otra que es muy interesante, en vez de este tipo de gráfico, yo acá doy 2 clics, muestro cambiar tipo de gráfico, y el otro gráfico que es muy interesante, que es muy representativo, es este. Porque acá estoy viendo las barras en este sentido, ¿se entiende? Tengo el 26 contra el 73 y el 6 contra el 93. Este se llama gráfico de barras superpuestas al 100%. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quieren que alguna otra duda, consulta que surja de esto? Vamos a la siguiente pregunta. Esperen que no encuentro el Word, acá está. Vamos a achicarlo porque como agrandé la pantalla. Estábamos... cantidad de médicos, matriz, esta está. Vieron que yo generalmente, cuando es una tabla de 2×2, y esto es una convención, la variable independiente va en las filas, la variable dependiente va en las columnas, la enfermedad o la noxa de la variable dependiente va en la primera columna, y la exposición al riesgo va en la primera fila. Vieron cómo armé es la mejor forma de armarla porque después los resultados salen mejor. Vamos a las tablas, dice. No me queda claro el concepto de frecuencia tipo bimodal. Casado soltero, bien, vamos. Me encanta tener una alumna así, ¿no? No como ustedes. Entonces, vamos a los gráficos, ¿no? Esto está en el otro tipo de variables, no. Este por ahora lo achico y vamos a abrir tablas y gráficos, ¿sí? Ustedes piensen que, bueno, la tabla tiene ciertas convenciones, que ya si quieren las comentamos, pero el gráfico es más visual y uno tiene que ver la forma de que rápidamente, porque uno en un paper va a poner una tabla, en un paper no conviene, o sea, en un trabajo, en una publicación, en una tesis doctoral, en algo escrito, conviene poner las tablas que en vez de gráficos, porque la que lo lee tiene más tiempo de mirar los números. En una presentación visual, que puede ser un póster en un congreso o en una charla,
más bien conviene, digamos, resumir y resaltar lo que uno quiere mostrar en un gráfico, porque es mucho más rápido. No tiene el tiempo que tiene uno cuando lee un paper, ¿se entiende? Esa es la primera cuestión. Vamos a gráficos. Me estaba preguntando. Gráficos para variables cualitativas, debe estar por ahí. Bueno, esto ya el gráfico de sectores, acuérdense que solamente se pueden aplicar en variables cualitativas nominales, ¿sí? De pocas, digamos que no tienen muchas categorías, porque si tienen muchas categorías estoy en el horno. Es una torta con un montón de porciones que no me muestra nada. Pero más allá de eso, yo casi no, digamos, trato de no usar este tipo de gráficos, ¿sí? Pero es una decisión mía, no es que está mal o está bien. Es más, yo antes de poner este gráfico, lo escribo, lo pongo en una frase, no pierdo tiempo o lugar en un gráfico que me diga que el 3% fue reprobado. ¿Se entiende? El 3% de la población fue reprobado, chao. Me ahorro un gráfico. Vamos a... Acá tengo, bueno, cuando tengo gráficos de este tipo, acá lo tengo en porcentajes o en cantidad, ¿sí? Fíjense que la proporción, la altura de la barra es lo mismo, ¿está bien? Eso era para mostrar eso. Acá tengo una variable, esto es interesante, una variable que tiene muchas categorías, ¿sí? La mejor manera de mostrarla es, y si esa variable es cualitativa, nominal, politómica, como en este caso, y como es nominal, uno puede cambiar de lugar las categorías de la variable, porque es nominal, no vale una más que otra. Entonces conviene mostrarla de mayor a menor frecuencia o de mayor a menor porcentaje. Es mucho más rápido visualizarla. Esto no lo puedo hacer, acá también lo puedo hacer, en una variable cualitativa ordinal, ¿no? Uno no puede cambiar la posición, el orden de las categorías. Y acá viene la pregunta. Yo habré dicho en algún momento en el escrito que esta es una distribución bimodal. ¿Por qué digo eso? Me dicen, no, la moda acá es soltero, 26,6 contra 28,9. Y mi respuesta es, esto es una muestra. Por lo tanto, la variabilidad, la poca diferencia que hay entre la categoría soltera y la categoría casado-casada, me indica que la distribución es bimodal. ¿Se entiende la pregunta? La respuesta a la pregunta que me hizo recién. Acá tengo dos modas, en realidad. La otra cuestión, y ahí me voy a lo metodológico, si yo me guío por una ley de situación conyugal, tendré que tener estas categorías. Ahora, si yo quiero saber si vive sola, o vive en pareja o vive sola, yo podría unir divorciado con soltero o casado con unido. ¿Está bien? Si yo uno casado con unido, en una sola categoría, me voy a 48,9%. ¿Está bien? O sea, esto después uno puede analizarlo según cuáles sean los objetivos que está tratando. Esta categorización es una categorización que se hizo a partir de la situación conyugal. ¿Está bien? Acá vemos de nuevo, acá se nota bien la bimodalidad. ¿Está bien? ¿Qué otra cuestión? Esta variable ordinal tiene un orden y no lo puedo cambiar. No puedo ponerlo de mayor a menor porque no estoy cumpliendo con que esta variable tiene cierto orden preestablecido, ¿se entiende? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta? Vieron que si ustedes van acá, se les abren los Excel con los ejemplos, ¿no? ¿Eso lo probaron? ¿Hacemos uno? Sí. La de acá no lo usen. Aguantá. Bájenlo. Lo bajamos,
lo abrimos y ahí está un poco lo que hay. Eso es el viejo, ¿no? Esto. Lo habilitamos la edición y acá tenemos el ejemplo de cómo se construyó este gráfico. Ustedes se paran arriba de esto y se les va a indicar que se usó. Se usó esto y esto en porcentajes. Y para esto y esto, ¿se entiende? O sea, si yo esto lo corro de lugar, me pasó a porcentajes. Si lo vuelvo a correr de lugar, me pasó a frecuencias relativas. Si lo corro de lugar, ¿se ve? Me pasó a cantidad. Ni se nota, porque la proporción es la misma. ¿Está? Entonces acá tienen gráfico de provincia, el gráfico de situación conyugal y el gráfico de nivel educativo. O sea que esto es para que ustedes puedan ver cómo en un Excel se hace un gráfico, a partir de una tabla. Lo que hice hoy con el SPSS, esto yo entro, lo hago lo puedo hacer en el SPSS, copio la tabla, la pego en el Excel y en el Excel la termino de graficar. Que es generalmente lo que hago. Salvo algún tipo de gráfico como el boxplot, que es muy difícil, o un diagrama de dispersión, que es mucho más fácil hacerlo en el SPSS que en el Excel. ¿Sí? Volviendo al Word. Al otro Word. Vamos al otro Word. La frecuencia de mi modelo está. ¿Por qué la unidad de análisis para evaluar hacinamiento es la vivienda y no considera la cantidad de individuos o bien vivienda más cantidad de individuos? Esto es muy importante que quede claro. Muchas veces, yo que estoy en odontología, en general, tengo otras áreas, más salud perinatal también, las unidades, cuando uno define cuál es la unidad de análisis, las características que va a medir las va a medir sobre esa unidad de análisis. Muchas veces tenemos, cuando queremos hacer un trabajo de investigación, tenemos la suerte o la desgracia, más desgracia que suerte, de tener varias unidades de análisis que queremos medir. Por ejemplo, en todos los estudios sociodemográficos, generalmente las unidades de análisis son dos, puede haber más. Una es la persona, el individuo encuestado, y otra es el hogar donde vive ese individuo. Las variables que voy a medir sobre el individuo van a ser edad, puede ser nivel educativo, puede ser condición laboral, puede ser salud, puede ser, dije edad, no sé si la dije, pero edad, si no la repito, ¿está bien? Estado conyugal. Esas son las variables que voy a medir en la base de datos que sea unidad de análisis individuo. Pero a su vez, yo puedo tener una unidad de análisis que sea hogar. En la unidad de análisis hogar yo voy a medir pertenencia, qué tipo de, una clasificación de tipo de vivienda, una clasificación de cuántas habitaciones tiene. ¿Sí? Son características específicas de esa unidad de análisis que son distintas a la otra. En la otra yo puedo calcular cuántos individuos hay en ese hogar, cuántas habitaciones hay en ese hogar. En la variable hogar puedo calcular hacinamiento, no puedo calcular hacinamiento en la variable individuo. ¿Se entiende? O sea, y esas dos bases de datos después se pueden unificar, porque yo podría generar un constructo, un indicador. Por ejemplo, yo quiero saber en ese hogar cuál es el ingreso que hay. Entonces yo podría sacar un promedio de ingreso para ese hogar. ¿A partir de qué? De saber que en ese hogar viven, por ejemplo, 4 individuos, que esos 4 individuos, ¿sí? 2 trabajan, 2 no trabajan. Entonces sumo el ingreso total del hogar y después lo divido por 4. Y ahí tengo el famoso ingreso per cápita para ese hogar. ¿Está bien? Es un indicador, pero es un indicador del hogar, no es del individuo. Se construyó a partir de la variable unidad de análisis individuo,
¿sí? Y se terminó de armar en la variable de hogar. ¿Se entiende esta cuestión? Esto es muy importante porque muchas veces nosotros podemos llegar a tener, en educación, yo puedo analizar, fíjense, todas las unidades de análisis yo puedo tener, pues mi unidad de análisis pueden ser los alumnos, y ahí poder tener edad de los alumnos, cuántos repitieron, si hay sobredad, rendimiento, ausentismo. Esas variables son del alumno. Yo podría tener una unidad de análisis docentes, me voy del otro lado. Ya cambió, la unidad de análisis docente va a ser en qué grado o en qué año está, si va más de una escuela, si es una escuela, si tiene años de docencia, experiencia docente, y cuestiones que tienen que ver con el docente que son diferentes a las cuestiones que tienen que ver con cada alumno. ¿Cuántos alumnos tiene a cargo? Esas son variables que voy a medir en la unidad de análisis docente. Puedo tener una unidad de análisis en educación que puede ser establecimiento educativo. Y ahí voy a preguntar qué cantidad de secciones de grados o aulas tiene. En promedio, qué cantidad de alumnos totales tiene. En promedio, cuál es la cantidad de alumnos que tiene por aula. Qué cantidad de docentes están en esa escuela. ¿Sí? Condiciones edilicias, ¿está bien? Etcétera. Pero entonces tengo la unidad de análisis escuela, ¿está bien? O sea que uno muchas veces, cuando hace un estudio, muchas veces le va a pasar que tiene más de una unidad de análisis. Lo importante es que no puede mezclar en la misma base de datos dos unidades de análisis. Entonces va a tener que armar una base de datos para los alumnos, una base de datos para los docentes y una base de datos para los establecimientos educativos. Por supuesto que cada alumno tiene que tener alguna codificación que me diga de qué establecimiento educativo viene, y cada docente de qué establecimiento educativo tiene y cada alumno a qué docente pertenece, porque si yo después quiero vincularlos, los voy a poder vincular. ¿Cómo estamos hasta acá? Es muy metodológico esto, es muy interesante y es muy metodológico. Está muy bien esta pregunta. ¿Qué otra cuestión? La mediana es la categoría que supera el 50%. Ahora bien, ese porcentaje es el porcentaje de frecuencia absoluta de frecuencia acumulada. La mediana, ya que estamos, es una medida de posición. Pero la mediana también, ¿qué es? Una medida de tendencia central. Es una medida de tendencia central porque, digamos, es una medida que me dice que la mitad de la población es menor que ese valor. ¿Está bien? Pero también es una medida de posición porque es el percentil 50 o el decil 5. ¿Está bien? Tiene esa dualidad. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Cómo se calcula? Un programa de estadística la calcula de la siguiente manera. Yo no lo hago, no lo veo. Esperen que hice el lío acá, ¿no? O sea, chicos, pero ¿qué hace? Cuando yo le pido la mediana de edad, o le pido la mediana del peso de una población, internamente, ¿qué hace el programa? Lo ordena de menor a mayor, busca el n sobre 2, y dice el valor de la variable que en forma ordenada supera la mitad de la población es la mediana. Lo mismo va a hacer con el percentil 30, con el 45, con el cuartil 25 y el cuartil 75, ¿se entiende? O sea, internamente busca el valor de la variable que supera algo. Esa es la cuestión de las medidas de posición. Cuando tengo variables cualitativas nominales no puedo calcular, como dije hoy, yo puedo desordenar las categorías, por lo tanto no puedo nunca calcular una mediana. No puedo calcular ni mediana ni ninguna medida de posición. Cuando tengo variables cualitativas ordinales sí lo puedo hacer. Y vamos a ver los ejemplos que hay. Por supuesto que la forma de medición...
No me acuerdo, estaba en este, o en el otro, ¿cuál era? Ah, porque todavía es la clase que viene, me parece, este programa. Pero por ahí ya la puse en alguna. Creo que es una pregunta de la clase que viene, a ver. Si la distribución fuera gaussiana, ¿la mediana coincide con la moda? Con la media. Con la media. Con la media y con la moda. Se Una coinciden todas. distribución totalmente simétrica quiere decir que vos tenés, digamos, como parte de imagen especular de la media para un lado y la media para otro son idénticas, la media y la moda coinciden. Cuando empieza a tener datos extremos de un lado o del otro, la media y la moda se empiezan a desparramar, empiezan a no coincidir. Pero esa pregunta igual la podemos responder ahora. Por ejemplo, tomemos esto que está acá. Esto no está en ningún... Vamos a copiarlo. Lo copio, me voy al Excel. Abro lo que sea por acá, pegar. De paso nos viene bien para trabajar un poco con esto. Entonces tengo el nivel educativo, inicial a medio, el total. Esta es una variable claramente ordinal. Tengo el porcentaje, y yo podría calcular acá la frecuencia acumulada, y podría calcular el porcentaje acumulado. A esta altura ya sabemos que prácticamente hablar de frecuencia relativa acumulada y porcentaje es correr dos lugares la coma, es lo mismo, ¿está bien? Entonces, el formato va a ser así. Si no, no lo puedo trabajar. Si no hago esto, no puedo hacerlo. Es una neurosis. Entonces, ¿cómo sería la frecuencia acumulada? Igual, este valor, y se acabó. La frecuencia acumulada de la primera categoría es la misma que la frecuencia absoluta. Ahora, ¿cuál es la frecuencia acumulada de preescolar? La frecuencia acumulada de preescolar es la frecuencia acumulada de preescolar más la inicial, porque es hasta preescolar. Incluye las dos. Voy acumulando. Entonces, ¿cómo calculo? Va a ser igual a esto más esto. Es 101.000, que sería la suma de estas dos. Los demás, ¿qué hago? Copio, perdón, copié, ¿no? Y para no, porque como tiene colorcitos, para no arruinarlo, pego la función. ¿Está bien? Fíjense que la frecuencia acumulada de media me da el total. Porque de media para abajo tengo el 100% de la población. ¿Está bien? Hasta acá estamos. El porcentaje acumulado, la misma historia, igual a esto. Y el segundo lo hago de nuevo, ¿no? Igual. También podría copiar la fórmula de al lado, pero para que lo vayamos viendo, va a ser igual a esto más esto. 11. Y acá copio de nuevo, pego. Acá voy a tener el 100% de nuevo, ¿no es cierto? Pegar función. Y acá tengo el 100%. ¿Cuál es la mediana acá? Esa es la pregunta que me hizo ella. Porque en las variables cuantitativas la mediana se calcula de otra manera. Es más exacta. En las variables cualitativas ordinales puedo saber dónde está en qué categoría estaría la mediana, pero no es un cálculo exacto. La mediana estaría en la categoría que incluye al 50%, o sea que la mediana en este caso es primaria. Porque si me voy a preescolar, no llego al 50% de los datos. Estoy acumulando acá.
Cuando me voy a primaria, tengo el 50% de los datos. ¿Se entiende eso? Y bueno, si yo no me equivoco, es la clase que empieza mañana, la que tenemos que ver ahora. Esperen que me fijo. Estas preguntas las van a entender mejor cuando veamos. Sí, población muestra, parámetros estadísticos. La clase de que habilito mañana. Ahí tenemos el ejemplo, un ejemplo parecido. ¿Lo alcanzan a ver? Yo voy me fijo en la acumulada y digo secundaria incompleto. Ahora, no es el 50. No es primaria completa porque no llego al 50%. Dentro de secundaria incompleta, tengo el 50% de los datos. No es exacto, porque en realidad secundaria incompleta para abajo o menos es el 67,9. Ahora, si tuviera una variable, después vamos a calcular esto, acá es lo mismo, ¿no? Si tuviera una variable cuantitativa, uno puede calcular mucho más exactamente cuál es la mediana, la moda o lo que sea. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? O sea que la clase, esa es pregunta de la clase que viene, pero no viene mal verla ahora. ¿Alguna duda, consulta? ¿Seguimos? Intervalos de clase. ¿Saben lo que son los intervalos de clase? ¿Se acuerdan? Cuando tengo una variable cuantitativa continua, no puedo graficarla. No puedo hacer una tabla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agruparla de alguna manera. Esos intervalos que utilizo se llaman intervalos de clase. Por ejemplo, edad. La edad la puedo agrupar cada 10 años, cada 5 años, cada lo que sea, cada 20 años. Y después me fijo la frecuencia absoluta, la cantidad de casos que hay entre tal y tal edad. Y ahí voy formando la pregunta que me hace. ¿Qué puede agruparse en intervalos de clase? Solamente las variables cuantitativas continuas. O aquellas variables cuantitativas discretas que tengan muchas categorías, que casi se comportan como una variable cuantitativa cuantitativa. Ejemplo, plaquetas, hemoglobina, número de plaquetas, número de glóbulos rojos, número de glóbulos blancos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo 5 millones, como 5.200.000, 5.200.000 y pico. Casi es una variable continua, aunque es discreta, porque cada glóbulo rojo, cada plaqueta es una unidad, pero se comporta como una variable cuantitativa continua. Ahí también las puedo agrupar. ¿Sí? Pero vayamos un minuto, ya que tenemos abierto un SP. Si yo quiero, digamos, para que entiendan el por qué hay que agrupar una variable continua, analizar, estadística descriptiva, frecuencia, edad, pero no edad agrupada, edad. Esto no me sirve para nada, ¿se entiende? Tengo 101,3, 97,2. Entonces, ¿qué hago? A la edad, esta la podría agrupar cada 10 años. Entonces, por ejemplo, entre 18 y 28 años, tengo que sumar esta es la frecuencia, y ahí voy armando una tabla de frecuencias que resume una variable cuantitativa continua. La tengo que agrupar sí o sí. Cuando hago un histograma, que sería el gráfico correspondiente a una variable cuantitativa continua, tengo esto. Acá tengo la media, el desvío estándar y la cantidad de casos. Vamos a sacarlo para que no haga ruido esto. Esta es la distribución de edades. Como ven, hay mucho serrucho. Lo que generalmente se hace, se busca un intervalo de clases
acá le metí la curva para tu pregunta, José, la curva normal. Como ves acá, no es perfectamente normal. Hay datos extremos para el lado bajo, en este caso. ¿Sí? Inclusive hay como hay montañitas. Lo que uno puede hacer con esto es indicarle al programa intervalos. Yo quiero que el programa por su cuenta define los intervalos. Y yo le puedo decir cuál es el ancho del intervalo de clase. Por ejemplo, que sea 5 años, a ver cómo queda. Ahí tengo, ahí quedó mejor. Entonces, si yo me fijo abajo y veo la escala que va entre 0 y 120 años, en realidad debe ser 100 años, acá no sé por qué, vamos a ponerle 100. Sí, y acá la pongo ¿qué dije? Cada 5 años era. Cada 5 años. Ahí me queda bien cada intervalo de clase, donde empieza y donde termina. ¿Hasta acá vamos? Y este es un histograma. Ya que estamos, el histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas o aquellas variables cualitativas discretas que se comportan como una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, cantidad de glóbulos rojos, cantidad de leucocitos o glóbulos blancos, cantidad de plaquetas, que puede variar tanto que se puede considerar como una variable cuantitativa continua. Entonces se tiene que agrupar y decir, bueno, voy a agrupar los glóbulos rojos en 4.100.000, 4.200.000, 4.300.000, 5.400.000. Estoy agrupándola, pero digamos, estrictamente es una variable cuantitativa discreta, pero se parece mucho por el recorrido que tiene la variable a una variable cuantitativa continua. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda sobre esto? Por ejemplo, si cada vez se agrupara las edades, qué sé yo, 10 años, eso cada vez se va a parecer más a esa curva asimétrica, ¿o no? No, fíjate que acá no. Te lo hago, ponele, acá lo hice. Yo para evitar los serruchos, cuando el n es chico, el intervalo de clase, si es muy, muy finito, me van a quedar como falta de dientes, ¿entiendes? Muy, muy acerruchado. Pero más o menos acá yo me estoy dando cuenta cómo es la variable. Hay, digamos, fíjate, la moda, esta es una población, estoy hablando de cáncer. Es una población asimétrica hacia los valores bajos. O sea, el más frecuente el cáncer es como si fuera el mal de Alzheimer, la misma forma. Si viéramos alguna otra curva, por ejemplo, mortalidad, sería bimodal, tendría una mortalidad alta en los chiquitos de menos de 1 año, y una mortalidad, y después va creciendo a medida que aumenta el N, ¿está bien? Pero volviendo a esto, yo tengo, en este caso, una pregunta que vos me hiciste, si yo saco la mediana y la moda de esto, ¿qué me va a quedar? La moda va a estar seguramente entre 70 y 75 años. ¿Está bien? La mediana me va a quedar más por acá abajo. Y el promedio, como es una suma dividido el N, va a estar afectada por los valores bajos, entonces me va a tirar para aquel lado. Va a ser menor, el promedio va a ser menor que la mediana, y la mediana va a ser menor que la moda. Esta se llama asimetría negativa, porque la media es menor que la mediana. La ventaja de la mediana es que no está afectada por los valores extremos. La desventaja del promedio es que es afectada por los valores extremos. Por ejemplo, salario. Uno nunca va a resumir el valor salario con el promedio, lo tiene que hacer con la mediana, o sea, con medidas de posición. ¿Por qué? Porque el salario es muy asimétrico, el ingreso es una variable muy asimétrica. O sea, hay muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho. Cuando haces el promedio va a estar sobreestimado de la realidad. Entonces vos decir, la mitad de la población gana tanta plata. Estoy dando justo estos temas son de la clase que viene, pero pienso que está bueno que lo veamos ahora. Tiene tanta plata, va a ser justo al revés. La simetría va a ser positiva
el promedio va a ser sobreestimado y la mediana me va a quedar más para acá. Ahí se activó WhatsApp. Porque me está llegando todo de golpe. O me lo mandaron por otro lado. Bueno, sigamos. Para la grabación, porque si no, no va a entender nada, está hace ¿cuánto? 8 horas que no hay WhatsApp, entonces se activó de golpe y me aparecieron todos los valores. Bueno, todos los mensajes. Volviendo a esto, mirá, si yo voy a analizar y hago una estadística fácil, con la media de edad, y como opciones pido la mediana. El desvío estándar no viene al caso porque estamos mirando medidas de posición. El número de casos tampoco. Lo saco. Y la moda, no sé si va a haber moda acá. Ni siquiera creo que está la moda. A ver, mínimo, máximo. Mediana agrupada. Media armódica. No, no está. Bueno, la media y la mediana. Para que veamos esos dos datos nada más, ¿no? Fíjate que la media es 60 años y la mediana es 63, es lo que yo te digo. La mediana no está afectada por estos valores extremos chiquitos. Acuérdense que estamos hablando de cáncer y el cáncer está relacionado con la edad, de alguna manera, ¿sí? Y fíjate vos que la moda, si la tendría que calcular a ojo, estaría en 73 aproximadamente, 73 años. La mediana me dice que está en 63 años, está por acá. ¿Qué quiere decir 63 años? Que la mitad de la población que tiene cáncer tiene menos de 63 años. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Importante, acá, miren lo que dice acá. Si yo tengo una variable cuantitativa continua y la agrupo, la estoy operacionalizando y la estoy convirtiendo en una variable que es ordinal. En el caso que dicen acá, si yo el salario lo agrupo hasta 25.000, entre 25.000 y 50.000 y más de 50.000, una variable que era cuantitativa continua se convierte en una variable ordinal. El índice de masa corporal es un ejemplo. Que primero yo agarro el peso, la altura, que genera una variable cuantitativa, y después la agrupo en bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. Sería otro ejemplo de una variable ordinaria. Si agrupo justo lo que dije yo recién, si agrupo una variable cuantitativa discreta en intervalos de clase, ¿se convierte en una variable cuantitativa continua? No, se convierte... Acá me dice, justo lo que estábamos hablando, cantidad de maestros por establecimiento educativo va a ser una variable cuantitativa discreta. Yo tengo que la escuela 3 del 19 tiene 15 maestros, la escuela 6 del 10, del distrito 10, estoy pensando en la Ciudad de Buenos Aires siempre, tiene 8 maestros. La escuela 25 del 1, la banderita que queda en Retiro, tiene 15 maestros. La escuela 19 del 19, que queda en Soldati, ¿sí? En el barrio cerca de los Piletones, ¿sí? Tiene 40 maestros. Fíjense que esta variable, que es cuantitativa, discreta, si yo tengo unas 400 escuelas primarias en la Ciudad de Buenos Aires, un poquito más, estatales, ¿no? No privadas, estatales, yo voy a tener que hay escuelas que tienen 8 maestros, 10 maestros, 5 maestros, voy a tener que agruparlas, porque si no me va a quedar también una variable, como las variables, digamos, cuando quiero representar en una tabla una variable continua, ¿sí? Voy a tener que agruparlas para que me queden intervalos de clase. ¿Está bien? Escuelas con 5 maestros, escuelas con 10 maestros, escuelas con entre tantos, ¿se entiende? Voy a tener que hacer lo mismo.
Y cantidad de alumnos por sector de grado, peor todavía. ¿Por qué? Porque hay escuelas que tienen... no, por sector de grado no. Esto va a ser 15 alumnos, 16 alumnos, no creo que haya sectores de grado de menos de 15 alumnos, 30 alumnos, tampoco creo, no tendría que haber secciones de grado, acá habla de sector de grado, secciones de grado sería un aula, ¿está bien? Una sección de grado con 40 alumnos. Hay. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires seguramente hay, no tendría que haber. Y en el norte de la Ciudad de Buenos Aires hay escuelas y de jornada simple. Y en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas, digamos, también públicas, que tienen 20 alumnos y de jornada completa. Ahí también tenemos un problema, si se dan cuenta. ¿Sí? Pero me estoy yendo de lo principal. O sea, cantidad de alumnos por sección de grado sería una variable también cuantitativa. Y si saco un promedio, no puede ser que tengo 28,4 alumnos. Lo tengo que redondear. ¿Está bien? Y siempre tiene que ser un número entero, porque la variable es un número entero. ¿Se entiende cuál es la justificación de esto? ¿Está bien? Ahora, otra cosa es sacar una razón, como vimos hoy, de cantidad de alumnos por maestro. Y esa razón me puede dar un número que no es entero. ¿Está bien? Por ejemplo, lo que siempre, por ejemplo, en salud se usa mucho cantidad para evaluar la calidad de salud de un país, cantidad de personas por médico, y eso te puede dar un número. Cantidad de enfermeros por médico, ¿está bien? Y ahí a veces lo expresan como 4,5, no está bien, pero a veces lo expresan así. Lo ideal es cuando da decimales, agregarle cada 100, por ejemplo, cada 100, si me da 4,5 por médico, enfermeros por médico, podría decir 45 cada 10 médicos. Y ahí lo resuelvo. La forma de expresarlo, ¿sí? ¿Cómo debo graficar? Bueno, acá está la otra cosa. Hoy hablamos de histograma. Si yo tengo una variable cuantitativa continua, tiene que ser un histograma. Si tengo una variable cuantitativa discreta, pero con mucho recorrido de la variable, como vimos recién, como cantidad de glóbulos blancos, cantidad de glóbulos rojos, alumnos por sección de grado, maestros por escuela, podría ser un histograma. Aunque no es exacto, porque la variable es una variable discreta, como el recorrido de la variable es tan amplio, lo hago así. Ahora, número de habitaciones por hogar, voy a tener una habitación, 2 habitaciones, y cuando llegue a las 6 habitaciones por hogar, la cantidad de casos me va a achicar mucho. Entonces ahí lo puedo generar en un gráfico de barras y separarlo, porque no hice un intervalo de clases. ¿Está bien? Muy interesante esta pregunta. Para mí. ¿Por qué la distribución del archivo Excel, ejemplo, tablas de librerías, hay 2 intervalos en la página? Peso al nacer por riesgo y uno que de 500 a 1000 gramos. ¿No deberían la misma igualdad? Es una variable continua. ¿Está bien? O sea, los recién nacidos se considera un recién nacido viable, o sea, que puede vivir si tiene más de 500 gramos, o 22 semanas de gestación. ¿Está bien? O sea, de 500 gramos a 6 kilos, que hay recién nacidos de 6 kilos, 6.000 gramos, vamos a las 2 puntas, ¿sí? Muy poco frecuentes. Uno es una variable cuantitativa continua, lo tiene que agrupar. Una forma de agruparlo sería cada 500 gramos. ¿Está bien? Y ahí tengo una variable, vamos al ejemplo, no me acuerdo del ejemplo que hice, dice ejemplos tabla bivariada.
Estamos en la semana que viene, no, en esta. Ejemplos Excel, ejemplo tablas bivariadas. No, acá veo, no veo. No lo encuentro acá. Pero voy a la pregunta. A ver, ¿habrá otra? No, acá tengo nivel educativo, bivariadas. Pero se los contesto verbalmente. Estamos en esta. Uno puede agrupar y que los intervalos de clase sean iguales. Por ejemplo, edad cada 10 años, peso cada 500 gramos, ¿se entiende? Entonces va a tener un histograma, puede generar un histograma, ¿sí? En el cual, como la base es la misma, ¿sí? Lo que vale es la altura. O sea, la altura va a mostrarnos como una distribución gaussiana. Ahora, en otros casos, uno agrupa a estas variables continuas por riesgo, relacionadas con el riesgo. El riesgo van a ser, los neonatólogos lo han clasificado, y la Organización Mundial de la Salud y OPS, y lo que quieran, en dos grandes grupos. Primero, menos de 2.500 gramos es bajo peso. 2.500 gramos o más es normopeso. Pero después hay otras agrupaciones que tienen que ver con el riesgo. Más de 4 kilos, o más de 4.000 gramos, se llama macrosomía, y está relacionado con que la madre tenga alguna patología relacionada con la diabetes. El normopeso en los recién nacidos va entre 3.999 y 2.500 gramos. Bajo peso, menor de 2,5 kilos, como dije recién. Muy bajo peso, menor de 1.500 gramos. Extremo bajo peso, menor de 1.000 gramos. Entonces, uno tiene una clasificación que no está relacionada, digamos, que no la hace para hacer un gráfico, sino que quiere saber cuál es la frecuencia de niños recién nacidos con distinto riesgo. Entonces ahí no va a ser, puede graficarlo, pero lo que más les interesa es ver la proporción o la cantidad que hay, porque uno va a tratar de tener recursos sanitarios para poder atender en terapias intensivas a los de extremo bajo peso, que son de 1.000 gramos, y las terapias intensivas capacitadas para atender niños de tan bajo peso, hay muy pocas. Entre 1.000 y 1.500 gramos habrá otro nivel de complejidad de la terapia intensiva. ¿Está bien? Y entre 1.500 y 2.000, otra complejidad. Entonces ahí lo que se está viendo no es que sean iguales los intervalos de clase, sino que se organizan según otra variable, en este caso una variable de riesgo de recién nacido. Otro ejemplo sería edad materna. Uno, la edad materna, ¿cómo la puede graficar? Cada 10 años, cada 5 años, de la misma manera. Pero después está por riesgo perinatal. Una madre menor de 15 años tiene un riesgo. Una madre entre 15 y 19 años tiene otro riesgo. Si uno de esas dos categorías se llama madres adolescentes, menor de 20 años, madre adolescente. Madres entre 20 años y 35 años son las de menor riesgo perinatal. En la edad de esas madres tienen un menor riesgo en el nacimiento y en la mortalidad de la madre también. Y madres mayor de 35 años, ¿está bien?, tienen otro tipo de riesgo perinatal. Entonces ahí tampoco agrupo a esta variable cuantitativa continua, que es la edad, en intervalos de clase iguales. Los agrupo de una manera determinada.
¿Está bien? Otro ejemplo es índice de masa corporal, que ya lo vimos. De 18,5, menor de 18,5 la relación entre peso y altura al cuadrado, menor de 18,5 es bajo peso. Entre 18,5 y 25 es normopeso. De 25 a 30 es sobrepeso. Más de 30 es obesidad. Ahí también estoy agrupando una variable que es continua, que es un constructo, pero de alguna manera relacionado con el riesgo que tiene esa persona por la relación peso-altura. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Surge alguna otra pregunta? Las tablas bivariadas, bivariadas pueden ser nominales y pueden ser ordinales. Puede ser combinación de, acá estoy respondiendo a... ¿sí? No hay problema con eso. Esta no, yo tampoco entiendo que me pregunten. No entiendo la diferencia entre los números de la tabla de frecuencia absoluta y las tablas bivariadas. Ejemplo 5. Ya nos fuimos de tiempo, ¿no? ¿Se bancan un ratito más? Ejemplo 5. A ver si es uno de estos. Ejemplo 5. A ver, voy a la pregunta que no me acuerdo. La estadística, no entiendo la diferencia del número. Ejemplo 5, tabla bivariada de Excel. Sé que es 1999. No, después que se lo respondo a ella personalmente, no sé. Ah, acá está. En zona de acá tengo tabla univariada. Estoy cruzando en la ciudad de Buenos Aires en una encuesta anual de hogares sociodemográfica. ¿Está bien? Justamente si hablo de hacinamiento, tengo que hablar de hogares, de la unidad de análisis hogares, no voy a hablar de la unidad de análisis individuo. Entonces acá tengo una clasificación de grado de hacinamiento y la frecuencia absoluta y porcentaje. Por otro lado, tengo zonas de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que está el mapa a qué comunas de la Ciudad de Buenos Aires son norte, centro y sur. ¿Está bien? En el sur hay esta cantidad de hogares. Estos son hogares. Estos también son hogares. Debe ser eso lo que está preguntando. Cuando combino los dos hogares, cuando combino las dos variables, ¿está bien? Ah, acá entendí. Miren qué detallista. Acá tengo 1199 hogares en la zona sur. Y acá tengo 1197 hogares en la zona sur. ¿Qué puede haber pasado? Hay datos perdidos. Cuando cruzo las variables, alguna de las variables, seguramente hacinamiento, tiene datos perdidos. Y acá está, mira, la cantidad. O sea, me faltan datos de hacinamiento. En la variable hacinamiento tengo 5.826. Y en la variable zonas de cava tengo los 5.848. Cuando cruzo estas dos variables, la falta de datos me genera un cruce que en realidad pierdo datos porque no tengo los datos de hacinamiento. Entonces al cruzar que me van a quedar acá, los 5.827 me quedan acá, por alguna razón. Está bien, me queda uno más. Pero en realidad este dato viene de esto, de la falta de datos que hay en el hacinamiento. ¿Se entiende eso? Cuando cruzo variables, si me falta de una, voy a perder datos. ¿Está bien? O sea, la que tiene datos perdidos va a ser la que manda.
Y al cruzarlos no voy a poder tener datos de la otra variable que estaban. ¿Está bien? Bueno, muy puntillosa, ¿eh? ¿Quieren que cortemos acá porque ya nos fuimos del tiempo? Yo de las otras preguntas porque... Ah, me quedan dos. ¿De qué son frecuencias nacidos vivos? Histograma, página 57-58. Vamos rápido, 57-58. Yo creo que nunca leí un apunte tan exhaustivamente, ¿eh? Y ustedes tampoco, seguro. 57. Bien, lo explico rápido. Esta base de datos es una base de datos hay muy pocos datos que son casi censos o censos. Las estadísticas vitales es un caso. En todos los países, este caso creo que lo hice de Guatemala, se registran todos los nacimientos y las muertes. El registro de los nacimientos se llama nacidos vivos. En la Dirección de Estadística e Información en Salud, que la DEIS del Ministerio de Salud de Argentina, se juntan anualmente todos los datos de nacidos vivos, todos los datos de muertos, ¿sí? Entonces son censos en realidad. Estos histogramas son edad de la madre, de los nacidos vivos, acá dice, elaboración propia utilizando datos estadísticas vitales del Instituto de Guatemala, exacto. Entonces, esta base de datos es los nacidos vivos en Guatemala en el año 2018. Y estas serían las edades de la madre y el histograma correspondiente con la curva de Gauss, ¿está bien?, de los nacidos vivos en el año 2018. Y esta sería la edad de los padres, ¿sí?, de los nacidos vivos en el año 2018. Esa es la respuesta. Ven, acá tengo una variable cantidad de hijos vivos. Ven cómo esta variable, que es cuantitativa, discreta, es bastante asimétrica. Es lógico que sea asimétrica. Número, cantidad de habitaciones por hogar es muy parecido. Cantidad de personas en un hogar es muy parecido. ¿Está bien? Vayamos a la última pregunta. ¿Cómo sé qué dato del gráfico me indica qué intervalo de confianza el 95%? Medio año de educación formal. Ah, ¿cómo sé que es el intervalo de confianza? No, tiene que decirlo. Hay gráficos, primero, concepto de intervalo de confianza, y con eso terminamos. Este es el box plot, pasamos el box plot. El intervalo de confianza lo vamos a aprender en el módulo 4. Cuando uno hace inferencia estadística de un estadístico de la muestra, ese estadístico de la muestra tiene un error de muestreo. Dependiendo del n, mayor n, menor error de muestreo. Ese error de muestreo se ejemplifica cuando se llama error típico o error estándar. A partir del error estándar uno puede calcular un entorno de certeza donde el valor de la población va a estar ahí. Entonces yo digo, el promedio de edad de esta población es 25 años. De esta muestra es 25 años. Cuando yo quiero evaluar cuál es lo extrapolo al total de la población, yo lo que hago es generar un entorno de certeza alrededor del valor puntual del promedio de edad, que era 25 años, ¿está bien? Y me queda un intervalo de certeza o de confianza en 95% que puede ir, por ejemplo, si era 25 años, entre 22 y 27. O sea que yo digo, el verdadero valor poblacional va a estar en el intervalo de confianza que va entre 22 y 27 años, con una certeza del 95%. Entonces yo no doy un valor puntual, doy un valor con un intervalo de certeza en el cual tendría que estar la población. Eso lo vamos a ver, ese es el concepto de intervalo de confianza. Y acá tendríamos que haber algún ejemplo, acá está bien
explicado el intervalo de confianza, en este chiste. Si el intervalo de confianza es muy grande, la validez de la medición es chica. Disculpa, no podemos fiarnos de ti. La confiabilidad, o sea, al tener un intervalo de confianza, este sería el valor de la muestra. Y este sería el intervalo de confianza que va para abajo y para arriba, acá se dibuja para arriba nada más, ¿está bien? De cada una de estas barras. Más o menos acá vemos que es relativamente pequeño el intervalo de confianza. Ahora, el intervalo de confianza cuando lo miro para abajo me queda negativo. Esta medición es poco confiable. ¿Cómo achico el intervalo de confianza? Aumentando el n. Y la pregunta que me hace, acá tengo un ejemplo de intervalo de confianza. Y acá teníamos la ciudad, norte, centro, sur, y la pregunta creo que venía por acá. Esta pregunta es distribución porcentual de índice de hacinamiento con su intervalo de confianza. Esto es en el norte, esto es en el centro y esto es en el sur. El valor de la muestra es 7,5, pero el intervalo de confianza va entre 8 y 7, ¿se entiende? O sea que el valor de si yo hiciera un censo, es altamente probable que no sea ni mayor de 8 ni menor de 7. ¿Está bien? Es un entorno de certeza donde se va a encontrar el verdadero valor. Lo mismo pasa con los demás ejemplos, ¿sí? Lo importante es que cuando los intervalos de confianza no se superponen, la diferencia entre los grupos comparados es estadísticamente significativa, porque si el intervalo de confianza es 95% y el nivel de significación es 5%, si no se toca el límite inferior del intervalo con el límite superior, son estadísticamente significativos. Ese es el concepto de estadísticamente significativo. Acá tengo un dato de años de educación formal entre, fíjense, el sur de la ciudad, que acá teníamos el mapa, norte, centro y sur. Este es el Riachuelo, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires. Esta es una zona muy pobre, donde están la mayoría de las villas, ¿está bien? Y esta es una zona rica de la ciudad de Buenos Aires, esta es una zona intermedia, ¿está bien? O sea que está bien estratificado la condición de vulnerabilidad o de población vulnerada en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad más tan rica como las ciudades europeas, pero que presenta en su geografía, en su distribución geográfica, grandes diferencias, ¿está bien?, en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Y acá lo demostramos con hacinamiento. Fíjense que en el sur de la ciudad tengo un 7,5%, en el centro un 3,3% y en el norte un 1,3%. Desocupación, esto es año 2018, perdón. Desocupación, 11% en el sur, 7% en el centro y 5% en el norte. Y acá tengo una variable cuantitativa continua, por eso esto es barra y estos son porcentajes y su intervalo de confianza para el porcentaje, y esto es una variable cuantitativa continua con su intervalo de confianza, que sería promedio de años de educación formal. En el sur es 10 años, y este es el intervalo de confianza. Vean, los números pueden ser redondeemos, entre 11 y 10. Este es en el centro, un poco más variable, si quieren, entre 12,2, entre 13 y 11 y algo. Y fíjense que no se tocan los intervalos de confianza. Por lo tanto, los años de educación formal en estos tres conglomerados son estadísticamente diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hiciera un censo, habría diferencias reales entre el norte, el centro y el sur de la ciudad. ¿Está bien? Creo que terminé todas las preguntas que nos habían consultado. ¿Alguna duda, consulta antes de cortar la clase? ¿Ese intervalo está relacionado con la desviación estándar o nada que ver? Sí. El error estándar, por ejemplo, para el promedio, es la desviación estándar sobre la raíz de n, de la muestra. Por eso, a medida que aumenta el n, el error estándar, que es de donde sale que después sacamos el intervalo de confianza, va a ser más chico. Lo que estoy diciendo que el estadístico, el valor poblacional
por ejemplo, el promedio poblacional, ¿sí?, que es parámetro, es igual al estadístico de la muestra más un error estándar, o el error de muestreo. Cuando el n aumenta, el error estándar tiende a 0. Cuando llego al n de la población, el n de la población, el parámetro es igual al estadístico. ¿Está bien? O sea que lo que pasa es que uno nunca puede muestrear muy grande, tiene que buscar un valor tal que el intervalo de confianza no sea muy amplio, ¿está bien? Y ahí también está otras consecuencias. Si una variable es muy variable, voy a tener que buscar un n mayor para muestrear. Si una variable es menos variable, voy a necesitar un n muestral menor para llegar a un intervalo de confianza que sea confiable. ¿Está bien? Eso habla de la precisión de la medición. Si el intervalo de confianza es muy grande, la medición no es precisa cuando quiero extrapolar los valores de la muestra a la población, porque es muy amplio el intervalo de confianza, no me sirve. ¿Alguna otra duda, consulta? Creo que los paseé bastante, ¿no? Por todos lados. Demasiado. Y está grabado, lo pueden escuchar de nuevo, lamentablemente para ustedes. Así que bueno. Bueno, dudas, preguntas, siempre por el foro, como siempre. Y nos vemos en la próxima reunión. Bueno, muchas gracias.